DTA presenta Semana Santa Día a Día, un pequeño espacio en el que acompañamos a Jesús en sus días de sufrimiento y resurrección. El domingo de Pascua es el día más importante del año litúrgico. Se celebra la resurrección de Cristo. La resurrección es el fundamento de la fe en Jesús, ya que en ella se basa la esperanza de la salvación del mundo. La Iglesia entera festeja el triunfo de Cristo sobre el pecado, y es por ello que todas las iglesias se embellecen de flores y reúnen a toda la comunidad cristiana. La Iglesia Católica urge a sus feligreses a hacer ayuno y sacrificio los días anteriores, pero el domingo de Pascua debe engalanarse la mesa y servir una gran cena en celebración por la resurrección de Cristo. Jesús, después de su muerte en la cruz, fue enterrado en un sepulcro nuevo que había en un huerto próximo al lugar en que lo crucificaron. Los evangelios no nos escriben el hecho mismo de la resurrección ni el cómo y cuándo precisos en que sucedió, sino las consecuencias de tal acontecimiento: el sepulcro vacío, las múltiples y variadas apariciones del Señor y las circunstancias de las mismas. Al amanecer del domingo, María Magdalena y otras piadosas mujeres fueron al sepulcro. La piedra que cerraba la entrada había sido removida y el cuerpo del Señor no estaba allí. Después fueron Juan y Pedro, que comprobaron lo que les habían dicho las mujeres. El mismo domingo, Jesús se apareció a las mujeres y a María Magdalena, a Simón Pedro, a los discípulos de Emaús, al conjunto de apóstoles y a otros. Las apariciones a personas en particular y a grupos, incluso numerosos, se sucedieron en Jerusalén y en Galilea hasta la ascensión del Señor. De las palabras de Cristo a los suyos después de la resurrección, recordemos algunas de las que dijo a los 2 discípulos que el mismo domingo de Pascua iban a Emaús. En el camino, Jesús se les hizo encontradizo y entró en diálogo con ellos. Estaban tristes y desilusionados porque los sumos sacerdotes y los magistrados condenaron a muerte a Jesús y lo crucificaron. Nosotros, añadieron, esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. Entonces el Señor les dijo: «Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria?» Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse a Emaús, lo invitaron a quedarse con ellos y puestos a la mesa, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando a cada uno. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su lado. Ellos se volvieron a Jerusalén y contaron a los 11 y a los que estaban con ellos lo que les había pasado. Estaban hablando de estas cosas cuando Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo repetidamente: «La paz con vosotros». Aún tuvo que serenarlos y comió y les añadió: «Mirad mis manos y pies, soy yo mismo. Palpadme y ver que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo». Finalmente les dijo: «Como el Padre me envió, así os envío yo. Vosotros sois testigos de todas estas cosas». San Pablo, camino a Damasco, vivió la experiencia del encuentro personal con el Señor resucitado, lo que cambió el rumbo y sentido de su vida. En sus cartas nos dice que los cristianos en el bautismo nos incorporamos a Cristo, a su muerte, y somos sepultados con Él para que, así como Cristo resucitó entre los muertos, también nosotros, resucitados como Él, andemos en una vida nueva, pues nuestra vieja condición de pecadores ha sido crucificada con Cristo y hemos quedado libres de la esclavitud del pecado. Así habéis resucitado con Cristo, añade el apóstol. Buscad las cosas de arriba, aspirad a los bienes de arriba. La resurrección, dice el Catecismo de la Iglesia Católica,
constituye la confirmación de todo lo que Cristo enseñó e hizo. Es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y del mismo Jesús. La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección. Hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte, Jesús nos libera del pecado. Por su resurrección, nos abre el acceso a una nueva vida. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve a la gracia de Dios. Consiste en la victoria sobre la muerte y el pecado, y en la nueva participación en la gracia. Consiste en la victoria sobre la muerte y el pecado, y en la nueva participación en la gracia. DTA presentó Semana Santa Día a Día, un pequeño espacio en el que acompañamos a Jesús en sus días de sufrimiento y resurrección.